sabemos que probablemente con las hipoplasias usted las va a ver aisladas y las va a ver completamente delimitadas, o sea, bien delimitadas. Con la H&M, pues son como marcas. Y en este caso, el problema es la adhesión. Ese es el gran problema en este tipo de piezas, ¿verdad? Que como el esmalte no es de buena calidad, pues no vamos a lograr una correcta adhesión. Y entonces, por eso a veces en la mayoría de los casos, las restauraciones fracasan. El doctor Cabanillas mencionaba que para que funcione o hay una correcta o por lo menos una adhesión más ideal, debemos de quitar todo el esmalte hipoplásico, o sea, hay que quitarlo por completo, aunque no esté roto, pero si no, no vamos a lograr tener una correcta adhesión. Ahorita más adelante vamos a ver, pero en la mayoría de casos el mejor o el material de elección es el ionómero de vidrio. O sea, ese es el material de primera elección. Claro, si usted poniendo una incrustación logra tener esmalte sano para poder hacer un correcto grabado y adhesión, bienvenido. Pero recordemos que a veces este tipo de pacientes, sus piezas no están ni completamente erupcionadas. Entonces, ese cambio de restauración probablemente sea 1, 2, 3, 4 veces. Yo, la mayoría de mis pacientes, yo hago restauraciones con ionómero de vidrio y si me llegan, porque así, casi así me llegan los pacientes como estas imágenes, opto por colocar bandas de ortodoncia mientras termina de erupcionar por completo la pieza, ¿verdad? Para mientras darle como una fuerza al diente para poder reconstruir por completo y más adelante pues tener otra alternativa. Que a veces la mayoría de los pacientes que a mí me llegan, ya me llegan a veces con exposiciones o que al momento de que yo empiezo a retirar caries, yo sé que voy a lograr hacer una exposición, pero en este caso ya vamos a ver más adelante cuáles pueden ser las alternativas que nosotros podemos utilizar con este tipo de pacientes, ¿verdad? Pero sí, todo está para hacer un correcto diagnóstico de H&M es hacer un buen historial médico, porque ahí nosotros podemos descartar enfermedades respiratorias, alto consumo de antibióticos o algún medicamento. Eh, Sabemos que con hipoplasia esto va a estar más delimitado. Las hipoplasias casi siempre las vamos a ver eh, en incisivos, pero por trauma. O sea, aquí el paciente nos da un historial de que el niño tuvo trauma. Si son en premolares, puede ser asociadas a tratamientos pulpares. Sabemos que una 6 no viene, o sea, no trae un precedente antes de otra pieza, ¿verdad? Una 6. No hay otra pieza que le siga o que esté antes de la 6. En cambio, con las premolares sí, pues está la primera molar y la segunda molar decidua. Con las 6 no. Entonces, ese es otro punto que nosotros podemos tener en cuenta. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Veamos un poco los grados de afectación. Estos son los grados de afectación según Preuser, es un autor. Está aquí les dejo la bibliografía. Está el grado 1, el grado 2 y el grado 3. En el grado 1 las opacidades se van a localizar en áreas donde no suponen tensión para el molar. Si ustedes la ven, está en la superficie vestibular, pero es algo bien pequeñito. En el grado 2 está un esmalte hipomineralizado de color amarillento marrón con afectación de las cúspides y aquí va a haber pérdida leve de la sustancia y va a haber sensibilidad.
En este caso, las opacidades de un tercio incisal y oclusal, así se van a ver. En el grado 3 hay deficiencia mineral en gran escala con coloraciones amarillentas y marrones y grandes defectos de la corona. Aquí ya hay un gran defecto de la corona con pérdida del esmalte y en algunos casos ya hay destrucción coronar. O sea, ya esto es como esto que estamos viendo aquí. Esto es el grado de afectación, pero también hay criterios de gravedad de la enfermedad. Es decir, H&M leve, H&M moderada o H&M severa. En la H&M leve, aquí vamos a ver opacidades bien delimitadas en zonas sin presión masticatoria. Pueden ser vestibular de molares o vestibular de incisivos. Las opacidades pueden estar aisladas, puede estar en una cúspide, puede estar en otra cúspide por palatino. El esmalte va a estar íntegro en la zona de las opacidades, o sea, no hay pérdida del esmalte. No va a haber historia de sensibilidad, no va a estar asociada a caries, o sea, no va a haber caries que se asocia al defecto, ¿verdad? Y si está asociada, y puede estar asociado un incisivo y la afectación va a ser leve, así como lo vemos aquí. Miren, ustedes ven en la imagen. En la moderada, aquí ya van a ver probablemente ya restauraciones, pero ya restauraciones atípicas. Las opacidades van a estar bien delimitadas en el tercio cruzal, sin fractura poseruptiva del esmalte o caries limitada a una o dos superficies, sin involucrar cúspides. La sensibilidad dentinal va a ser normal y los pacientes o los padres expresan preocupación más que todo por la estética, porque hay algo que se ve ahí. Hay pacientes que le dicen, mira, tiene el diente como de queso. Y luego está la H&M severa. Aquí sí hay fracturas del esmalte en el diente erupcionado, va a haber historia de sensibilidad dental, aquí sí hay historia de sensibilidad dental, va a haber amplia destrucción por carie asociada a esmalte alterado, destrucción coronaria de rápido avance y aquí sí puede haber compromiso pulpar. Van a haber restauraciones atípicas, defectuosas ya, ¿verdad? Porque va a quedar probablemente la restauración y todo lo demás se empieza a destruir. Y también pues los padres expresan tanto preocupación por la estética como preocupación porque el niño no come. El niño no come, no quiere comer, no se quiere cepillar por lo mismo, porque al momento que se cepilla y al momento que llega el contacto de los filamentos del cepillo, molesta. Entonces, estos son los criterios de gravedad de la enfermedad. Pero ahora bien, ¿qué vamos a hacer si mi paciente presenta H&M? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los parámetros o protocolos que vamos a seguir si mi paciente presenta eso? Pues hay que seguir un protocolo, ¿verdad? Y lo primero, pues, la identificación del riesgo. O sea, identificación del riesgo. Segundo, diagnóstico temprano, que es lo más complicado a veces, es lo más difícil, en lo que más tenemos que hacer énfasis. Remineralización y desensibilización, prevención de caries, tratamiento restaurador y lo más importante, mantenimiento. Mantenimiento de estas restauraciones, de estas lesiones y hacer conciencia en el padre de familia la afección que tiene el niño, la afección que tiene su hijo, el problema que tiene su hijo. Dentro de la identificación del riesgo, pues aquí antecedentes y posibles factores etiológicos como los problemas perinatales de los que hablábamos, ¿verdad? O durante los primeros 3 años,
o la presencia de algún familiar directo con HIM, aunque no se ha demostrado científicamente que sea algo genético, pero nosotros podemos historiar eso. En el momento que exista un factor de riesgo o se observe una opacidad en un incisivo o en un molar que estén erupcionados, deben de hacerse un monitoreo cada 3 meses hasta que termine la erupción completa de ese diente. Así para poder diagnosticar lo antes posible la presencia de algún defecto, ¿verdad? Entonces, y así tener el momento justo para evaluar y poder brindar un tratamiento adecuado. Esto nosotros lo vamos a evaluar, o sea, tener una evaluación de la condición hasta que el niño cumpla los 8 años. Lo otro, si se actúa de forma preventiva, vamos a preservar la mayor cantidad de estructura dental. Entonces, aquí sí tenemos que identificar el riesgo individual del paciente. Diagnóstico temprano. Lo primero, pues, que nosotros hacemos el diagnóstico, controlar o el control de los síntomas. En este caso, dolor y hipersensibilidad. Instaurar una higiene oral correcta, ¿verdad? Para que así evitemos aumentar el riesgo de caries. Evitar el deterioro, o sea, el deterioro de la pieza. Tenemos que tratar de preservar la estructura del esmalte lo más que podamos. Y una vez que se sospeche de HIM o MIH, se van a establecer pautas de control, como les mencionaba, hasta que el diente haya erupcionado por completo. Y es muy importante, ¿verdad? También identificar problemas actuales y futuros que pueda tener el paciente, asimismo como explicar los problemas y las opciones de tratamiento que hay a los papás, ¿verdad? Porque sabemos de que el papá lo primero o lo que quiere es que le arreglemos el diente al niño, pero hay que explicarle los problemas futuros que pueda tener esta pieza, que probablemente la restauración, si nosotros no tenemos una buena calidad del esmalte, puede hacer que esta restauración vaya a estarse cayendo constantemente, ¿verdad? Vamos a vigilar si el esmalte se rompe y también vamos a realizar las restauraciones de las piezas que están afectadas. En los casos de HIM leve, pues en esto el tratamiento generalmente va a ir encaminado a pautas preventivas y pautas de mejorar higiene en estos casos. Y en los casos de HIM ya moderada o severa, aparte de las pautas preventivas y de mejorar higiene, también vamos a incluir ya pautas para controlar el dolor, la sensibilidad y devolverle la estructura al diente. Y también es muy importante recomendaciones dietéticas y de higiene oral. Dieta, técnica correcta con pasta arriba de 1000 partes por millón de flúor. En este caso, perdón, en este tipo de pacientes, en estos niños, lo ideal es por inclinarnos con pastas que tengan por lo menos 1450 partes por millón, ¿verdad? Y revisiones cada 3 meses. Tenemos que indagar en la dieta que tiene el paciente, ¿verdad? Recomendarles que incluyan en la dieta alimentos bajos en azúcares, o sea, lo posible. Eh, otra pauta que vamos a tomar con ese tipo de pacientes es la educación. Aquí los consejos de higiene oral, ¿verdad? Tanto para padres como para los pacientes, brindar técnicas de cepillado correcta, ¿verdad? Para que, para que el paciente mejore la higiene, no se quedan acumulados tantos restos de placa bacteriana
y el diente permanezca lo más limpio que se pueda. Y también estar haciendo énfasis en los controles y revisiones para poder hacer su profilaxis y sus aplicaciones de flúor. Estos son algunos de las pastas que podemos recomendar, aunque yo me inclinaría más por pastas que tengan 1420, 1450 partes por millón de flúor, ¿verdad? Que son, puede ser una marca King, Curaprox, en algunos casos también hasta Colgate de adulto podemos, esas tienen 1450, podemos incluir, todo va a estar en la cantidad de pasta que utilicemos, en la dosificación. Y para la remineralización y desensibilización, pues barnices, también podemos utilizar la pasta My Paste, ¿verdad? Sabemos que esa la podemos colocar inclusive como pomada en la pieza y frotarla. A algunos pacientes podemos inclusive recomendarle chicles de Trident libres de azúcar que tienen Recaldent que me ayudan a hacer una remineralización, ¿verdad? Esta es una de las pastas, ¿verdad? En casa podemos nosotros dejar el material para que se lo apliquen en la superficie. ¿Esto cómo lo vamos a utilizar? Usando un dedo limpio y seco o un hisopo para poderlo aplicar directamente y en las áreas interproximales vamos a pasar un hilo dental recubierto con la pasta, ¿verdad? Y esto lo vamos a dejar actuar en el diente durante al menos 3 minutos y lo importante es no comer ni beber líquidos por lo menos 30 minutos después de haber aplicado eso. Y en el consultorio nosotros lo podemos hacer con aplicaciones de cubeta o sin cubeta. En este caso, si lo hacemos sin cubeta, pues va directamente a la pieza, ¿verdad? ¿Esta pasta ya la habían escuchado ustedes o ya la han utilizado? Sí, ya la he utilizado. La verdad es que es una maravilla, hasta por el sabor. Sí, súper buena. Entonces, esta es una opción. Y en cuanto a para la prevención en pacientes que ya tienen o ya tienen más bien la afección, ¿verdad? De la H&M y está o es un H&M leve, entonces nosotros podemos hacer una aplicación de sellante de fosas y fisuras, ¿verdad? Durante los primeros meses donde hay una erupción, nosotros vemos estas opacidades y sabemos que el diente es vulnerable, ¿verdad? Y como sabemos que la calidad del esmalte no es buena, entonces podemos hacer sellantes de fosas y fisuras de ionómeros de vidrio. En este caso, pues está este de GC, que es un ionómero de vidrio, que nosotros lo aplicamos directamente en la pieza, ¿verdad? Es de ese color, del color naranja que ustedes lo ven, pero también perfectamente lo podemos hacer con un ionómero de vidrio despatulado, ¿verdad? Y esto con la finalidad de que al momento que la pieza erupcione y esté sometida a procesos de masticación fuertes, el esmalte no se me vaya a romper. Entonces me va a ayudar a por lo menos mantener la pieza y como el diente está parcialmente erupcionado, ¿verdad? Ahí no vamos a tener un control de la humedad y aunque el diente tenga una alteración leve, el sellante de fosas y fisuras convencional o resinoso probablemente se nos pueda caer. Entonces, en este caso, pues, por eso es de preferencia utilizar o hacer selladores de fosas y fisuras de ionómeros de vidrio. Y luego ya el tratamiento restaurador, ¿verdad? Pues sabemos que las restauraciones van a ser atípicas y en este caso es un gran reto, una gran, más bien un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque sabemos que el material difícilmente se nos va a detener, ¿verdad? Ahí
lo importante es hacer uso de cucharillas, baja velocidad. Yo la baja velocidad bueno, en la mayoría de pacientes yo trabajo mucho con baja velocidad o inclusive hasta utilizo el rotatorio en algún tipo de pacientes que son de difícil colaboración, ¿verdad? O que no les gustan los ruidos. Utilizo el rotatorio para poder hacer eliminación de caries. Entonces me ayuda porque casi no hace ruido. Y como les mencionaba, el ionómero de vidrio es el material de primera elección. Bandas de ortodoncia puede ser otra alternativa o coronas de acero inoxidable como provisionales hasta que el diente termine de erupcionar por completo. Dentro de algunos de los materiales de restauración pueden utilizar el Equiaforte, que es un super material, Vitremer de 3M o ionómero de vidrio, ¿verdad? De la marca que a ustedes se les haga muchísimo mejor o con la que ustedes ya estén más familiarizados. En mi caso, yo utilizo mucho ionómeros de vidrio. Bueno, la mayoría de restauraciones las realizo con ionómero de vidrio de cápsulas, pero de la marca SDI. Ese es el que utilizo. Me ha funcionado muy bien. Y lo otro, cuando yo hago pulpotomías, porque eso lo hago en pacientes jóvenes donde todavía no ha terminado de cerrarse el ápice, hago pulpotomías y utilizo mucho el biodentin. O si hago recubrimientos directos, hago una pulpotomía de CREP, elimino una parte de la pulpa, ya tengo pacientes de seguimiento de 1 año, 2 años y hasta la fecha no he tenido problemas. Y es con el Biodentin. Lo único que sí les recomiendo, como estas piezas ya vienen tan destruidas, se ha perdido la dimensión vertical. Recordemos que aquí hay una inflamación crónica de la pulpa, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos devolverle la anatomía y hacer esta pieza divina, tenemos que chequear puntos de contacto. Si no, va a ser un dolor de cabeza porque un puntito que quede de contacto alto, esto lo va a inflamar más y el dolor va a ser más severo todavía. Les voy a poner un video aquí de lo fácil que es cómo poder utilizar este Lequia Forte. Lo mismo sucede con el SDI. Es la misma técnica. Y en segundos lo tienen que mezclar en un amalgamador. Ya está listo. Luego de eso, hacen 3 clics y empieza a salir el material. Para llevarlo a la cavidad, a la pieza, es súper rápido. Y esto es la capa de brillo final que se pone para evitar eh, que el material o para sellar completamente el material, ¿verdad? Que hay un sello completo entre el material y el diente. Lo fotografamos y listo. Para la restauración.
¿Alguno de ustedes ha trabajado con este tipo de ionómeros? ¿No? ¿Ninguna? Nadie ha tenido la experiencia de poder trabajar con estos ionómeros. Bueno, yo tomé un curso con el doctor Jesse García y desde que los probé, para mí ha sido una maravilla porque la facilidad con la que podemos trabajar con un paciente infantil es súper rápido, o sea, eliminamos caries, podemos hacer eliminación selectiva de caries también en pacientes que no tengan este tipo de afección o de afectación del esmalte. Colocamos el material y listo, fotocuramos. Entonces yo solo con un paciente que sea demasiado colaborador, utilizo ionómeros despatulados y que yo sé que el paciente va a estar tranquilito, quieto, pero de lo contrario, inclusive aquí en el país, aquí en El Salvador, no viene ese material. Me toca mandarlo a traer a Guatemala, mando a traer allá los paquetes a Guatemala porque no viene aquí. Pero para mí, a la larga, es muchísimo más económico en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, porque yo aseguro que la restauración está bien realizada, que no se va a caer. Claro, este tipo de pacientes yo los trabajo con con aislamiento absoluto, ¿verdad? Hay que buscar grapas, en este caso traumáticas, porque tenemos que bajar bien. Recordemos que las piezas están parcialmente erupcionadas, entonces eso es otro reto que se nos suma, ¿verdad? Y en caso de que esto ya sea completamente insalvable, ¿verdad? Yo trato la manera de todo en la medida que se pueda salvar. Inclusive si es exodoncia, pues refiero ya a este tipo de piezas si son 6, no hago exodoncia yo, ¿verdad? Pero en la mayoría en la medida que se pueda, yo salvo las piezas. Pero en el caso que la desintegración o la destrucción del esmalte sea severa, pues en este caso a veces toca hacer exodoncia, ¿verdad? Y aquí pues tenemos que ayudarnos mucho del ortodoncista para poder hacer un manejo más completo del paciente. Y lo otro que les mencionaba, pues el mantenimiento. Eso sí es muy importante, acudir a las revisiones, hacer un monitoreo de los márgenes de la restauración. Por eso es muy importante colocar ese finish gloss al final o esa capita al final del ionómero, porque eso me va a garantizar que los márgenes de las restauraciones van a quedar bien, ¿verdad? Bien sellados. Aplicaciones tópicas de flúor y profilaxis, aunque sabemos que el ionómero de vidrio también nosotros no es un material, ahora los ionómeros de vidrio, claro, han sido mejorados y nosotros los podemos utilizar como un material definitivo, pero sabemos que el desgaste que va a tener va a ser mucho mayor que una resina, entonces tenemos que darle un mantenimiento para poder estar haciendo ese cambio, ¿verdad? De material. Ahora bien, existen materiales nuevos que están en el mercado, como la fibra de polietileno también, que lo podemos utilizar, pero también tenemos que valorar la adhesión que tiene eh, el diente, ¿verdad? Eso se ha vuelto una maravilla ahorita y en este caso de hipomineralizaciones funciona un montón. Lo único que tenemos que ver que el esmalte donde nosotros vayamos a hacer adhesión esté sano. Entonces, tenemos que eliminar la parte del diente, aunque no esté completamente rota, pero tenemos que eliminar toda la parte afectada para poder tener una mejor adhesión. Y lo otro que en este tipo de pacientes, esto es otro reto también, que la conducta eh, del paciente va a estar afectada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener una experiencia previa de dolor. O sea, estos niños vienen, me vino una niña
que tenía H&M en 3 molares, pero una estaba completamente destruida. Pues la niña ya venía con historial de que había estado yendo hasta con 3 odontólogos, había consultado hasta que vino conmigo, era gente de bien escasos recursos, pero la niña traía historial de consultas traumáticas, porque la última doctora le iba a hacer una extracción y la niña no se dejó. Esta niña me tocó salir del consultorio, me tocó salir al parqueo, la niña se había metido entre el carro y como la cuneta, ¿verdad? De la acera, que no quería bajarse. Y tuvimos que hacer desensibilización con este paciente, ¿verdad? Controlar primero, sensibilidad, hacer profilaxis, sí, venía súper sucia de la boca, ya no se cepillaba los dientes, no comía, pero al final fue muy satisfactorio que hice el tratamiento, con ella hice una pulpotomía de la pieza, pero anestesia y todo, y la niña de lo más tranquila. Todo está en poder hacer un correcto manejo conductual, pero también tenemos que tener en cuenta que este tipo de pacientes ya ha tenido experiencia previa de dolor, ¿verdad? Y la hipersensibilidad que tiene este paciente, este tipo de pacientes es mayor. La analgesia a veces es difícil, ¿verdad? Por la hipersensibilidad provoca al mismo tiempo una mayor dificultad para poder lograr hacer una analgesia, lo cual esto en el paciente puede causar un poco de ansiedad, miedo, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un buen manejo de la conducta, ¿verdad? Y pues lo que les mencionaba, los problemas de conducta en pacientes con sensibilidad extrema, pues los niños con solo que llegue el espejo, con que llegue algo ahí que toque el diente, causa dolor. Entonces, en este tipo de pacientes, pues nosotros también tenemos que hacer un buen manejo de la conducta. Quiero ver si tengo unas imágenes para poderles compartir espérenme, de estas pacientes que yo he visto. Tengo con bandas de ortodoncia, para poder conservar el mayor tiempo que pueda los dientes. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Doctora, ahorita que está mencionando lo de los ionómeros, Sí, por lo de la adhesión, ¿funcionaría un ionómero dual? Porque este que mostró es ionómero híbrido, ¿verdad? Por la mezcla sí. que tiene. Pero ¿el dual funcionaría bien o no? Miren, este tipo de pacientes a veces se prefiere utilizar ionómeros convencionales o también pueden utilizarse ionómeros híbridos, pero todo va a depender de la extensión o más bien de la destrucción de la pieza. Sabemos que, claro, un ionómero híbrido pues está reforzado, ¿verdad? Con resina, eh, pero acuérdese que está afectado la calidad del esmalte. Aunque también tiene el componente del ionómero, ¿verdad? Y me brinda depósitos de flúor que también me puede ayudar a la remineralización. Entonces, aquí pues usted puede tener la alternativa de ambos, todo depende del caso del paciente que tenga. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Ahorita le voy a compartir estas imágenes para que las puedan ver. Miren, esta niña me llegó así. Yo uso muchas grapas atraumáticas también. Me llegó así.
En este caso, pues no hubo exposición, nada más lo manejé con Teracal. Puse puse Teracal al fondo de la cavidad y luego reconstruí con ionómero. Claro, son piezas que probablemente al principio no demos anatomía completa. Aquí puse Teracal y luego de esto restauré con ionómero. Como les digo, yo utilizo ionómeros de pistola. En este caso, cubrí por completo la pieza y son pacientes que tengo ahí en control y que estoy monitorizándolos para evitar tener pérdida, en este caso, del material, ¿verdad? O si hay pérdida del material, poderlo nuevamente colocar. Pero les quiero mostrar. Esta es otra niña. Pero sí hay un montón de pacientes ahora con, con H&M. Esta es otra pacientita. Medéula, no la tengo en esta. Pero sí, yo generalmente trato de restaurar la pieza y luego de eso, depende de la destrucción que tenga, le coloco una banda de ortodoncia para que me ayude a mantener por lo menos el diente, eh, lo que termina de erupcionar, tener una obturación definitiva, ¿verdad? Aunque también la banda de ortodoncia es como un arma de doble filo porque a veces los pacientes muerden algo y a veces la banda se gira o se mueve, ¿verdad? Y me puede ocasionar alguna gingivitis en la papila, ¿verdad? A veces me ha tocado quitarla, pero también me ayuda como eh, por lo menos a mantener un poquito, ¿verdad? Que el diente o que no se terminen de romper las paredes. Pero estos sí son algunos de los casos que, que me llegan. Este es un caso severo que tuve. En este caso de este paciente que tuve, no era un niño de manejo, pero quedó, por eso les mencionaba yo que tenemos que tener un gran cuidado con chequear oclusión. Este, 3 piezas tienen H&M, pero este niño así vino, porque le iban a quitar la pieza y la mamá quería una segunda opinión. eh, Quedó la restauración, bueno, quedó la pieza, la restauré por completo con ionómero, pero quedó un puntito alto, ser un punto bien mínimo, pero el paciente lloraba del dolor, así quedó. Entonces me tocó bajar, o sea, hasta que logré tenerlo en observación, medicado, ¿verdad? Y ahorita ya el paciente ya no refiere dolor, pero sí un puntito alto que tenía ahí me estaba ocasionando alteración, ¿verdad? Entonces sí les menciono esto para que tomemos en cuenta el chequear oclusión, ¿verdad? Pero sí, ahora hay muchos casos más con tantas enfermedades respiratorias que hay ahora, tanto medicamento que toman los chicos, ¿verdad? Eh, Ahí es donde se me ve afectada la calidad del esmalte. Entonces, sí, esto lo vamos a ver muchísimo más frecuente, y todo está en poder hacer un diagnóstico temprano, porque en el caso mío llegan con malos diagnósticos
o con mal manejo de la lesión, entonces ya llegan con casos bien extensos. En su mayoría, colegas que probablemente quieren quitar el problema de manera inmediata y todos optan por la extracción. Este niño, este último caso que les puse, la mamá me consultaba porque el colega donde había ido le había dicho que lo tenía que dormir por completo para poderle quitar las 3 molares, porque no iba a aguantar que se las quitara así, con anestesia local. Entonces, esta era la más severa, las otras todavía están menos severas, pero sí han afectado a la pieza, ¿verdad? Entonces, eh, también lo otro que yo siempre hago hincapié, ¿verdad? Lo que nosotros o hasta donde nosotros tengamos nuestro límite, porque nosotros sabemos los límites que tenemos de no conocer, derivar o referir, ¿verdad? Si no estamos seguros, referir, porque a veces hacemos mal manejo de, de la lesión o del problema que tiene el paciente y a veces la solución puede ser otra, ¿verdad? En este caso, pues ustedes tienen ya las herramientas para poder hacer un diagnóstico y poder también difundir esta información para que los demás colegas en los lugares donde ustedes se encuentran tengan una información más actualizada y poder hacer un mejor diagnóstico. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o alguna inquietud que les haya quedado. Y eso era lo que yo tenía por compartirles este día. No sé si hay alguien más que se haya quedado con alguna duda o con alguna inquietud. Ahorita es el momento en el que podemos solventarla. Fíjese que a mí me quedó ahorita como que la inquietud con esta nena que la trabajé con la incrustación, porque ella ya traía una amalgama, ¿verdad? Ella ya Ujú. tiene 15 años y de chiquita fue que le hicieron amalgama porque me imagino que le encontraron caries, pero a la hora de que ella me empezó a decir que le dolía, yo me imaginé, porque no encontré la ficha tampoco de ella, ahí en el hogar, de que tenía esto, porque la pared que se cayó no tenía caries, entonces me imagino yo que lo han haber confundido con caries y por eso le hice una amalgama. Entonces yo opté por hacerle la incrustación porque se cayó esa pared y lo que estábamos abajo pues no tenía ya todo esto. Ahora llegué a su tope y yo dije, si no, pues vamos a ver si le hago el tratamiento de canales o lo tenía que referir, ¿verdad? Entonces al momento ya lleva como unos 4 meses, ya no tiene sensibilidad y le estaba llevando su control y ahí está porque le puse la incrustación que sí estaba algo grande, ¿verdad? La amalgama que le hicieron, pero me quedó como una inquietud, dije, bueno, yo traté de hacer la incrustación y ahí está y ahorita no le ha molestado, la verdad, no me ha Usted sigue referido. dándole seguimiento, doctora, o sea, usted dele seguimiento y si usted dejó la incrustación o la incrustación asenta en estructura sana, Ujú, pues va a haber una mayor adhesión. El punto es que nosotros dejemos estructura débil o estructura afectada. Sabemos que ahí la adhesión pues no va a ser, ¿verdad? Posible o va a ser reducida. Entonces usted estéla monitorizando después radiográficamente también, ¿verdad? ujú. Tiene que estar checando, ¿verdad? Que sabemos que a veces este tipo de restauraciones cuando vienen al final pueden terminar en una corona, ¿verdad? Y esto siempre hacérselo saber al padre de familia. O sea, yo por eso siempre les menciono que si solo es mancha, sellemos, porque si no, nos vamos en el espiral de la muerte de la pieza, ¿verdad? Sí, Empezamos con una fisura. y en la otra también la tenía igual, pero la otra sí no estaba cavitada y no le hicieron nada, ¿verdad? Entonces esa sola tengo con flúor, pero sí la otra, y le expliqué a la nena porque obviamente es de una casa hogar y no tengo a quien, o sea, aparte de sus cuidadores de la casa, no tengo a quien más explicarle que lo de la corona, ¿verdad? Dije, mira, más grandes, a la hora de irte de acá, que ya no te pueda seguir viendo, pues que sepa esto, ¿verdad? Y dejarlo, lo dejé escrito ahí y pues de momento no he tenido, y la otra cosa es que ella es bruxista también, entonces le tengo que poner un guarda.
y porque eso también le estaba molestando y molestando y molestando. Y ahorita cabal que usted lo mencionó, me hizo bastante clic con lo de la pieza así y aparte del bruxismo, ¿verdad? Entonces ahí la tengo, pero ahorita ya sal de mi inquietud. Sí, no, fíjese que en este caso yo a veces trato la manera por dejar este tipo de pacientes fuera de oclusión. Fuera de oclusión por lo mismo, ¿verdad? Porque vienen de un proceso crónico, de inflamación crónica. Entonces, si nosotros los dejamos con puntos altos, o sea, aunque sean chiquitos, aunque sean niños, pero la pulpa ya viene inflamada. Ujú. Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Nadie. Bueno, esto es lo que iba a compartirles ese día. Espero que haya aclarado sus dudas o sus inquietudes y que ya tengan las herramientas para poder hacer un correcto diagnóstico sobre lo que es HIM, ¿verdad? Y creo que nos vamos a estar viendo en 2 ocasiones más con ustedes. Creo que en 15 días tenemos otra clase con ustedes. Así es que ahí nos volvemos a ver. Yo le voy a compartir el link de la clase para que ustedes lo tengan a la doctora, ¿verdad? Para que se los puedan subir ahí al campus. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me la hacen saber con la doctora y con mucho gusto se las puedo solventar. Así es que eso sería todo. Que tengan una feliz noche y Buenas saludos. noches, doctora. Gracias. Bueno, Gracias. cuídense. Adiós. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.